Reflexiones bíblicas libres de homofobia y de otras yerbas. Hoy, sobre el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. Cuenta la historia que Jesús llega a Naín en ocasión de un funeral. El hombre muerto era el único hijo de una viuda. Fue una gran tragedia para la pobre mujer. Primero muere su esposo, todas sus esperanzas puestas en su único hijo. Su repentina muerte la habría dejado desamparada. Los evangelios dicen que cuando Jesús se entera del sufrimiento de la mujer, su corazón se abre hacia ella. Madre, deja de llorar. Y tú, hijo, levántate. Este bien podría ser el título de un libro que reflexionara sobre el origen de las emociones y sus consecuencias para las decisiones de la vida. Un libro que intentara hablarnos de los caminos que lleven a la liberación interior, o bien que pusiera nuestra búsqueda de Dios en su justo lugar. Ese que nos permita vivir en un estado donde la paz, el sano juicio, la compasión, el acto solidario, la autenticidad sean los rectores de nuestro presente elegido. En principio, vamos a decir que las emociones tienen dos fuentes que hacen a su origen. Una, el amor. Otra, el miedo. Cuando nuestras emociones nacen del amor, no puede haber otro resultado de esa raíz que la armonía, la serenidad, el consuelo, la justicia, la confianza interior. El amor siempre es fuente de vida, y lo es de vida en abundancia. Ahora bien, cuando nuestras emociones se originan en el miedo, o los miedos, la consecuencia es otra, y puede que encontremos como resultado a la ansiedad, a la angustia, la manipulación, la necesidad de controlar. En definitiva, cuando nuestras emociones nacen del miedo, el resultado es la paralizante, desesperada y aburrida muerte. El padre Luis Pérez Aguirre, a quien hemos citado muchas veces en estas reflexiones, en uno de sus libros, Vademecum, dice lo siguiente: no tengas la ingenuidad de pretender encontrar a Dios esquivando la situación de tu prójimo que sufre. Jesús nos reveló que para acceder a Dios debemos atender cuidadosamente a la vida y al rostro de los humillados y ofendidos. En ellos Dios quiere ser reconocido y servido. Es en el rostro de los pequeños y atormentados donde se nos manifiesta lo que Él mismo es y significa. Por eso, tu lugar de privilegio para acceder a Dios no será el culto, ni el rito, ni la ciencia, ni la oración, sino el amor servicial al sufriente. Siguiendo este razonamiento, podríamos decir que amar
es sencillamente una profunda y firme decisión que nace del sentir al otro como parte de la vida que nos da vida. El acto de amar, por tanto, nace de la compasión, entendida esta como sentir con el otro. Compadecerse es ponerse en ese lugar del otro, que no soy yo, y que por tanto no es ni mi dolor, ni mi razonamiento, ni mi sentir, ni mi percepción sobre la realidad, sino que es el otro, ese total, radical y definitivamente diferente de mí. El ejercicio de sentir con el otro nos permite aceptar la impotencia que nos da la alteridad, la otroriedad, impotentes y aceptantes a la vez, ante ese su lugar, su camino, su soledad radical. Un lugar, un camino, una soledad radical a la que solo podemos acceder por esta ruta de la impotencia, que nos condiciona a la aceptación radical para resolver el conflicto. Nada podemos hacer por ese otro que no sea compadecernos por él y amarlo incondicional y desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, pero total y absolutamente desprendidos emocionalmente de su realidad. Pues esto es precisamente lo que sucede en el relato de este pasaje que nos cuenta Lucas. Jesús llega a Naín, un pequeño poblado, y se encuentra con la procesión fúnebre que lleva a enterrar al único hijo de una viuda del lugar. Vamos a hacer un alto aquí. Ser viuda en aquellos tiempos era cosa complicada. Las mujeres de por sí no tenían derecho ni posibilidad de decidir sobre sus vidas, ya fuera en lo personal como en lo económica y socialmente. Por lo tanto, dependían siempre de un hombre que se ocupara de ellas. Así que ante la muerte del esposo, pasaban a ser responsabilidad de un hijo, o de un hermano, o de un padre, o de un cuñado, o de cualquier familiar varón. Y en la peor de las situaciones, el destino de estas mujeres viudas era la exclusión y la dependencia total, merced de la solidaridad del pueblo para poder subsistir. Pues bien, a esta viuda de Naín, que contaba con un único hijo, ahora le estaba sucediendo lo peor. La muerte se lo había arrebatado. Pónganse en el lugar de esta mujer. Una muerte ya de por sí conlleva un gran dolor, un desgarrante dolor, inexplicable, y nos somete a la impotencia total y absoluta también frente al ser amado que hemos perdido. A esto agréguenle la desconcertante experiencia de enfrentar la muerte de un hijo. Pero lo peor, asumir esta muerte desde el sitio identitario de viuda. Una realidad realmente cruel, cruda, que pone a esta mujer al límite total, ya no solo ante la muerte de su hijo, sino de la propia muerte. Esa muerte social que se le venía conjuntamente, condenándola a una situación de soledad radical y de paria social. ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no desesperarse? ¿Cómo no sufrir con tanto dolor? Y por tanto, ¿cómo no compadecerse a alguien con ese dolor? ¿Cómo no solidarizarse con ella? Pues esto es precisamente lo que le pasa a Jesús. Ante esta situación, dice el relato, Jesús se compadece. O sea, siente el dolor de esa madre y lo hace propio. Lo conecta consigo mismo, con su amor y con todo el amor que tiene para compartir, para dar y para entregar. Y no hace otra cosa que hacerlo, convertirlo en un acto. De ese sentimiento compasivo de amor nace la decisión de acercarse y de actuar. En principio de manera confusa para todos los presentes. Le manda a parar el llanto. Deja de llorar. No llores más. Más de uno lo habrán entendido como arrogante y presumido, irrespetuoso incluso de su parte, porque
No bastaba con todo lo que la vida le estaba quitando a la pobre viuda para que ahora viniera un extraño y le quitara lo único que tenía para expresar el dolor, o sea, el llanto. Pero Jesús, sin dar explicaciones, avanza y se dirige inmediatamente hacia el féretro y ahora le habla al muerto y le ordena con autoridad: a vos, joven, te digo, levántate. Y el muerto al instante se reincorpora, comienza a hablar. Finalmente Jesús devuelve al hijo vivo a los brazos de su madre. Un hecho de esta naturaleza puede generar de todo. De hecho, nosotros al leerlos también podemos pensar de todo. Pero el evangelista cuenta que entre los presentes se generó un sano temor que los llevó a alabar a Dios. Muy bien, tenemos muchas puntas para sacarle provecho a este texto y seguramente muchas nos van a quedar en el camino. Pero hoy los invito a que nos concentremos solo en dos aspectos de esta historia. Los mismos vinculados a la madre, al hijo muerto y a la relación de lo sucedido entre ambos. La vida siempre genera dolor, genera angustia, desesperación e impotencia. Y si hablamos de las madres frente a sus hijos, no es necesario ser muy específicos, basta con remitirnos a nuestra propia experiencia para descubrirlo. Lo que no siempre tenemos claro, cuando nos toca leer la realidad y la vida desde el rol de hijos, y estamos muertos por alguna razón, es ese mandato que viene de afuera de levantarnos y retomar la vida. La muerte en este caso es como la quietud propia de la comodidad, la parálisis de lo seguro, de lo conocido, de lo que me tiene sometido. Es como la pasividad ante el televisor o la computadora. Estar en el féretro de esta muerta tiende de manera inerte a dejarnos allí, siempre quietos, estáticos, sumisos. Es más, hasta pareciera que muchas veces elegimos quedarnos viviendo una raquítica existencia en el letargo de un funeral prolongado en lo que nos regodea, pero que ahora solo tenemos en el llanto de los otros, la comodidad de sentirnos llorados por el otro. Jesús manda a parar ese llanto y ordena a levantarse de ese lugar de postración y envía a vivir. Vivir, en definitiva, es un mandato al que no podemos renunciar, aunque a veces nos da muchas ganas de hacerlo. Y pareciera que si no lo asumimos de manera espontánea, se hace necesario que alguien nos sacuda, nos grite, nos ponga freno, un límite que nos haga reaccionar y nos permita nuevamente respirar y andar. Levantarse y dejar de llorar, que bien puede significar dejar de quejarse por lo que nos falta, o lo que pudimos ser, o lo que en algún momento fuimos o tuvimos. Levantarse y dejar de llorar son las dos caras de una misma moneda. Bien se pueden combinar en una sola persona. Es el conflicto que nos da la impotencia ante la vida y la muerte, ante la frustración y la expectativa, ante la esclavitud y el deseo de libertad. La impotencia ante la negación de la voluntad y el consumo compulsivo. Un conflicto que nos demanda fortalecer el frágil puente de la voluntad. Sí, esa decisión tan personal y exclusiva que nadie la puede hacer por nosotros. La voluntad para decidir levantarse de la postración, para asumir el reto de ser y vivir dignamente, felices, sin necesidad del llanto por lo que no tenemos o lo que nos falta. Con esta historia no puedo dejar de pensar en las madres que tienen hijos adictos. Bien puede ser ese mandato para ellas. Con esta historia no puedo dejar de pensar en las madres que tienen hijos adictos. Muy bien les caería ese mandato de Jesús: deja de llorar. Sí, deja de llorar por tu hijo drogadicto, o por ti, o por la suerte que te tocó. Deja de llorar amparada en la idea de que hiciste algo mal y que estás pagando
por ello un castigo. O deja de preguntarte, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a mí quizás? Mejor, ocúpate de ti, de buscar ayuda, de tratar de encontrar una solución. Sal de esa postración autocompasiva. Deja ese lugar de víctima y levántate. Busca a otros padres como tú. Únete a ellos. Aprende de la enfermedad, de la adicción de tu hijo y sal de ese féretro y levántate de esa muerte. Y claro que es aplicable. Y también es aplicable a sus hijos adictos, al que claramente la vida, la realidad, sus pares le pueden llegar a decir, ya, basta, date la oportunidad de vivir de cara. Deja tu reserva y asumí que sos impotente ante la droga, ante la muerte que te provoca el consumo de drogas. Y deja ya de buscar justificativos para tu negación. Deja de defender esa muerte con tu llanto paria. Saca ese cuerpito de ahí. Ponete las pilas y aplica el programa de recuperación que a tantos ha dado resultado, que a tantos les ha permitido resucitar de esa misma muerte en la que tú hoy te encuentras. Permítete creer y confiar. Entrega tu voluntad. Algo así como, ya, para de sufrir, loco. Mi abuela diría, levántese, mi hijo, y hágase adulto de una vez, que para pobrecito ya estás verdaderamente muerto. Pero también puede ser este mandato aplicable a la madre de una persona gay o lesbiana, o una chica o chico trans, a la que la vergüenza, el que dirán, la condena religiosa, la censura social le pueden más y trata a su hijo o a su hija como un muerto. Dejaste de ser mi hijo, ya no sos más mi hija, olvídate de mí. En realidad, una sentencia absolutamente cerrada para ella poder llorar y llorar su desgracia sin asumir el cambio de estructuras e ideas que le permitan amar sin condiciones. A ver, es hora de salir de ese lugar de víctimas y aprender que el amor es lo más importante, ¿o no? Eso no es el amor más importante que las doctrinas, que las ideologías, que los prejuicios, que las costumbres o las tradiciones, que lo que dice el cura en el sermón. Entonces, ¿tu hijo gay o lesbiana o trans no es más importante que todo ese rollo? Pare de llorar, señora. Levántese y vaya a abrazar a su hijo de una vez. Reconozca humildemente ante su hija que le pertenece. Reconozca que no puede borrar su filiación. Deje que el amor la vuelva a la vida, la resucite. Igualmente aplicable a esos hijos gay o lesbiana o trans, que por no animarse a vivir el amor, así como a ellos les mueve vivir ese amor, se condenan a la postración raquítica de la doble vida, o del encierro en el closet, o a la construcción de una pantalla social tras la que se ocultan por temor al golpe o al rechazo, por el cual valoran más el ser admitidos socialmente a la propia aceptación y autoestima. Y esto es una muerte segura, una postración realmente imposible de transformar si uno no se deja mover por el amor y se mantiene viviendo con los nutrientes del miedo. Mi abuela volvería a decirnos, mi hijo, deje de llorar, levántese y viva, ame, sea feliz y que los demás hagan lo suyo. Y así podríamos seguir recorriendo una larga lista de situaciones diversas de madres y de hijos y de madres, de hermanos y de hermanas, de padres. Porque en realidad no hay ninguna situación particularmente diferente en lo que hace a las esencias de la vida, cuando a nuestras emociones nos referimos y a la decisión que todos tenemos para pautar los horizontes de nuestra vida. ¿El miedo o el amor? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos permitimos hacer
desde dónde decidir vivir. Jesús pudo sentir el dolor y compadecerse con la persona, decirle y ponerle un límite firme a esa madre sin quebrar la firme emoción que nace de su profundo amor. Deja de llorar. Y pudo mandar a ese joven muerto a que regrese a su vida y se levante. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿O por qué nosotros no escuchamos la voz que desde afuera nos reclama hacer lo mismo? Jesús puede hacer su parte, pero incluso Él es impotente y respetuoso a la vez ante la decisión de esa madre y de ese hijo muerto. Hace su parte y luego suelta la historia y lo junta para que ellos continúen haciendo su parte. Le devuelve vivo el hijo a su madre. Luego solo queda la decisión de cada uno, de cada una de tomar lo que reciben. Pero como el origen es el amor, el resultado finalmente es la vida. Porque vivir es una decisión radical o no es nada. Vivir es una decisión radical o no es nada. Esto me recuerda al mensaje de René, una mamá que tiene un hijo adicto, una mamá que aprendió a dejar de llorar. Y entonces, para la Navidad le envió a su hijo, junto a otros padres, un saludo mientras éste estaba viviendo su internación en la comunidad terapéutica Betania, donde soy capellán. Ella le decía: Matías, te amo mucho. Quiero que sonrías, pero yo no puedo sonreír por vos. Quiero que seas feliz, pero yo no puedo ser feliz por vos. Vos sos dueño de tu vida. Te amo. Suerte. Arriba. No aflojes. Feliz Navidad, hijito mío. Ojalá pudieran ver la cara de esa madre en aquel video. Y realmente ella había soltado a su hijo. Había dejado de llorar. Si el hijo escuchaba la voz que lo invitaba a vivir definitivamente o no, no era su decisión, ya la había soltado. Era su impotencia aceptada. Pero desde ese lugar pudo conectarse con el amor más profundo y decirle lo que deseaba, sin tener que convertirlo en una expectativa o en un acto manipulador. Como René, ojalá que las madres, ojalá que los hijos, ojalá que yo, ojalá que tú, podamos decidir nuestras emociones desde el amor y no del miedo. Soy el reverendo Fernando Frontán, pastor en las iglesias de la Comunidad Metropolitana y capellán de Comunidad Terapéutica Betania. Y desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, me abrazo de paz y de bien para ti, allí donde te encuentres.